¿Cómo están? Muy buenos días. Tengo la fortuna de estar aquí con el doctor Edgar Tapia. Él es profesor investigador de la UAM en Azcapotzalco. Y bueno, nos encontramos en este momento en Bari, Italia, invitados por la empresa Dampo. Nos hicieron el favor y el honor de invitarnos a presenciar unas pruebas que ya las vimos. Y yo quise aprovechar que estaba con Edgar para pues platicar con él acerca de lo que ahora se está desarrollando, se está impulsando, que es el código modelo mexicano para el diseño sismo resistente de estructuras. Y pues quién más que Edgar, quien es un aparte pues prestigioso investigador y que impulsa mucho la divulgación de información a través de conferencias, de ponencias, de mesas redondas. Él aparece mucho y es muy valiosa su aportación. ¿Quién más que él que nos platique un poquito? Mi querido Edgar, gracias por estar aquí en este pequeño espacio para principalmente estudiantes. Que nos platiques un poquito qué es el código modelo mexicano, cómo nace la inquietud, a quién se le ocurre, quién lo impulsa. Por favor, platícanos un poco de ello, Edgar. Pues qué amable, gracias por estos minutos y esta invitación. Me siento muy honrado de poder participar en este esfuerzo, en este canal. Un saludo a todos ustedes en donde quiera que estén siguiendo la transmisión. Y el código modelo mexicano es una iniciativa inicialmente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, que inició en el 2020 cuando nos preguntábamos: México es un país de alta sismicidad, existe una amenaza sísmica constante, no únicamente en Ciudad de México, sino que todo el país está sometido a demandas sísmicas y no hay nada que podamos hacer para controlar la demanda. No se puede reducir, no se puede saber cuándo va a temblar, no se puede ir disipando de a poco, de manera que lo que podemos hacer no está en la demanda, sino en cómo mejorar nuestros edificios para que estén mejor preparados. Hay cosas en construcción que se necesitan mejorar, evitar la autoconstrucción, mejorar técnicas constructivas, pero algo muy importante que se necesita es tener un reglamento. Entonces, es algo que debe de llamar nuestra atención. ¿Cómo es posible que no tengamos un reglamento nacional o que haya municipios sometidos a demandas sísmicas donde hacen un edificio y 10 años después tienen que volverlo a hacer y 10 años después ya hubo un colapso parcial y 10 años después necesitábamos hacer algo? Y el espíritu del Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones intenta responder justamente a esta necesidad. Así que nos dimos a la tarea de contactar expertos literalmente de todo el país, donde les planteábamos esta necesidad y todos concordábamos que había que hacer algo. Hubiera sido idóneo que tal vez el gobierno nos organizara y se formaran comités dirigidos por alguna entidad gubernamental. Esto no pasó, pero no podríamos permitir entonces que seguir viviendo que las sociedades mexicanas, que las comunidades mexicanas sigan afrontando los sismos sin que pudiéramos hacer algo. Entonces, digamos que responde a un deber ético, quizá un deber moral, una manera de retribuir a la sociedad el haber estudiado aquí, el haber practicado aquí, el hacer investigaciones aquí y poder responder a esto, de modo que más de 90 especialistas, algunos de la práctica, arquitectos, ingenieros, académicos, profesores de literalmente de todo el país se sumaron a este esfuerzo que se llama así Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. No se llama reglamento porque sería anticonstitucional. En México es una federación, así que no es posible que exista un reglamento que se imponga a todos los estados, sino que cada municipio debería tener su propio reglamento. Por ejemplo, no existe un reglamento de tránsito que aplica a todo el país y es justamente por esto. Entonces se llama Código Modelo porque este documento, este esfuerzo pretende funcionar como una ayuda para que los municipios formulen sus propios reglamentos, simplemente que se adhieran, que lo mencionen, que lo formalicen como reglamento y pues se pretende que ahí estén los lineamientos técnicos y también tiene una página de internet donde uno puede consultar las demandas de aceleración. Excelente, Edgar, muy bien. ¿Cómo ha sido la recepción de parte de la comunidad académica? ¿Cómo ha sido la recepción de parte de la comunidad de ingenieros en la práctica del diseño estructural a este esfuerzo del código? ¿Cómo has visto tú la manera como lo están recibiendo? Buenísima pregunta, porque
algo que no queremos que parezca es que ahora les estamos imponiendo el reglamento, ¿no? Ahora van a tener que diseñar así. Oigan, pero si ustedes ni siquiera viven en mi comunidad o no viven en mi municipio. Así que uno de los primeros pasos intentamos comprender cómo se hace esto en otras partes del mundo, y el mayor ejemplo que tenemos está precisamente en Europa. En Europa no nada más consiguieron establecer unos lineamientos modernos para un país, sino es para un conjunto de países, y ese reglamento no se llama reglamento, es un documento. El Eurocódigo. El Eurocódigo aplica para varios países, de manera que varios países reconocen que ese documento es la mayor referencia técnica que existe, la más moderna, y se adhieren a él. Y nos entendimos, hablando con las gentes del comité, que la palabra clave para poder hacer eso era un consenso, de manera que todas las personas involucradas estén de acuerdo que el mejor conocimiento que se tiene está representado por el Eurocódigo, y quisiéramos que ir en esa dirección en el código modelo. Esa es la razón por la cual no se publicó como un documento definitivo, sino se publicó para consulta pública. Y este comentario que sirva como un llamado, como una solicitud, como una invitación para que entren al código modelo, lo descarguen, lo lean. Si hay algo que no esté bien considerado, si hay algo que crean que no aplica a su municipio, a su comunidad, de la manera como hacen el diseño, pues se vale que lo mencionen, para que al final el documento, el código modelo, no sea una imposición, sino sea, todos nos pusimos de acuerdo para asegurarnos que aquí está representado el mejor conocimiento que tenemos hasta la fecha en cuanto a ingeniería sísmica. Entonces, aquí está la invitación para todos los que estén siguiendo esta transmisión de este video, que entren a la página del código modelo y nos ayuden a verificar que todo está bien, de manera que al final no sea algo que hicieron unos cuantos, sino es algo que hicimos entre todos, ¿no? ¿Se tiene algún periodo de tiempo planeado para esta etapa de consulta pública de este documento? ¿Se tiene algún plazo límite como para mencionar que a partir de esa fecha ya no habrá interacciones con la gente, con la comunidad técnica? El código modelo se publicó el 15 de abril del 2026. Yo espero que... Ya tenemos 2 meses. No, un poco más. La idea es verdaderamente llegar a un acuerdo. Entonces, se publicó el 15 de abril. No tengo en este momento una fecha en específico. Yo creo que dependerá de los comentarios, dependerá de lo que se reciba. Si hay algo que identifiquemos que sí tiene una oportunidad, bueno, no hay que precipitarnos, hay que asegurarnos que todo funcione correctamente. Yo en este momento pensaría que quizás septiembre sería una fecha ideal, en donde ya pasaron algunos meses, todos los que tenían algún estudio, no lo sé, estoy hablando de, no sé si esto exista, pero bueno, alguien hizo un estudio de amenaza sísmica en Jalapa. Comparen, vemos si todo bien, nos manda la información, la analizamos, si hay que hacer algún ajuste, se hace el ajuste, de manera que quizá en septiembre, quizá octubre, será una buena fecha, pero de ninguna manera habría que precipitarnos, sino que lo que se publique tenemos que estar seguros que eso es lo mejor que tenemos. Excelente, Edgar. Platícanos un poquito, por favor, del formato del código. Los estructuristas en México estamos muy acostumbrados a la aplicación de las normas técnicas de la Ciudad de México, por ejemplo, que manejan un factor de reducción Q y de alguna manera ya estamos familiarizados con ese factor. Hay otras entidades que también se basan en el manejo de la norma americana de la SCE con un factor R, etcétera. ¿Cómo es el formato que se está proponiendo para el código modelo? Buenísima pregunta, porque pues al ser un esfuerzo de todo el país, la persona que diseña en Mexicali pues está muy acostumbrada al reglamento de Estados Unidos, claro. Incluso su revisor, su diseñador, todo es con base en Estados Unidos. Y la persona en Guerrero difícilmente se pone con Estados Unidos, tal vez toma más de referencia Ciudad de México. Afortunadamente habían representantes de todos los estados y se trataba de llegar justamente a un punto medio. El código modelo se empezó a esbozar desde el 2020. Quizá en el 2021 ya estaban conformados comités que quizá entregaron algunos borradores del documento en el 2022. Tal vez en el 2023 tenemos ya un primer esqueleto y en el 2023 se publica la norma técnica de Ciudad de México, la norma técnica de diseño por sismo. Y nos tuvimos que tomar un momento para preguntarnos, ¿queremos que el código modelo sea el mejor documento, la mayor referencia que tenemos en el diseño sísmico del país? ¿La norma técnica tiene el mejor conocimiento? Si la respuesta es no, entonces continuemos.
Pero si la respuesta es sí se le han dedicado muchos esfuerzos, se representa el mejor conocimiento que tenemos, entonces hay que reestructurar el código modelo sin apegarse a la norma técnica, pero sí entender que aquí hay información que debería de sumarse al código modelo. Entonces el código modelo no es la norma técnica, sin embargo van a ver que hay muchas cosas de Ciudad de México que innegablemente tendríamos que incorporar al código modelo. Si ustedes lo comparan uno a uno, pues ya cuando lo veíamos para todo el país y con la opinión de todos, pues no era imposible o sonaría muy mal que fuera la imposición de lo que se hace en Ciudad de México. No es, sin embargo, pues lleva la misma línea, ¿no? El restringir los desplazamientos, estos factores de comportamiento sísmico, estas matrices de niveles de desempeño, de modo que ese es el planteamiento. Ahora, respecto a qué hacemos con los otros reglamentos, ¿no? Digamos, estos manuales de Estados Unidos. Si en la frontera norte, utilizan los manuales de Estados Unidos, era muy como ignorar pues que el código modelo tenía que decir algo. Entonces hubieron algunos estudios que se hicieron, quizá hay cosas que necesitamos todavía estudiar más a detalle, pero comparando los criterios de Estados Unidos con sus normas de Estados Unidos y lo que decía el código modelo para la frontera, e intentar asegurarnos que todo sea lo suficientemente conservador, y al final se llegó a la conclusión que simplemente debía de agregarse un lineamiento donde se asegurara que en zonas fronterizas el criterio de Estados Unidos no rigiera sobre el código modelo, o al revés, ¿no? Que hubiera una cierta armonía entre lo que hay en el código modelo y los manuales de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y dicho sea de paso, que estos manuales de Estados Unidos tampoco son reglamentos, ¿eh? Esos manuales, el AISC, el ACI, el ASCE, esos son manuales tal cual está el código modelo. O sea, el American Institute of Steel Construction son códigos. Sí, exacto. Esto representa el mejor conocimiento. Lo que uno sepa diseñar, aquí está en la mesa, ¿no? Claro. Es la misma idea del código modelo, por eso es que tenemos mucha confianza que esto va en buena dirección, tanto que esos manuales se vuelven a veces hasta obligatorios en México, siendo que nunca son reglamentos, sino son manuales que representan el mejor conocimiento en acero, en concreto, en cargas, ¿no? Excelente, Edgar. Ahora, ¿cómo se está planteando la definición geográfica de las ordenadas espectrales a lo largo y ancho de todo el territorio nacional? ¿Es a través de gráficas, a través de algún software? ¿Cómo es que este nuevo esfuerzo está planteando la definición de las ordenadas espectrales en cada punto del país? Sí, se hizo un estudio muy formal. Yo lo veo como que es el siguiente paso del PRODISIS. El PRODISIS es un manual para el diseño de la infraestructura eléctrica. Solamente es obligatorio para la infraestructura eléctrica. Exacto. Y la última publicación fue en el 2015. Había una cierta información que se acumuló en 2005, 2010, en 2015. Con lo que se sabía en el 2015, se publicó el PRODISIS. Hoy en día ya hay un poco más de información, leyes de atenuación, un poco más de mediciones, nuevos sismos que se han podido registrar, muchas más estaciones, de manera que se generaron un siguiente paso que quedó todo plasmado dentro de una página de internet en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Así que uno lo que tiene que hacer es entrar, poner ahí las coordenadas o la calle en donde estoy haciendo el diseño, y ahí da los espectros de diseño de manera gratuita. Además, quiero también hacer énfasis en que nadie hizo esto por negocio. Fines de lucro. Sí, nadie, no hay marcas involucradas. Todos los que participaron y le dedicaron a veces muchísimo tiempo, lo hicieron únicamente con este ánimo de recuperar, de retribuir al país, de responder a una necesidad que tienen las comunidades mexicanas. Así que pues nuevamente el llamado para que se sumen, entren a la página del código modelo y van a ver que es completamente gratuita. Descarguen el archivo y ayúdanos a revisarlo. Se solicita un registro, pero porque dicen estos expertos en programación que si se deja abierto entran como generadores de estos nocivos, ¿no? No tienen control de, de lo que entran y bloquean, ¿no?, las páginas, ¿no? Entonces sí requiere un registro, pero es muy simple: un nombre de usuario, un correo y de qué estado lo están ingresando, y pueden ingresar, ¿no? No se manda ningún tipo de
como de basura o de spam, sino que es únicamente para evitar que se bloquee la propia página del código modelo. Quiere decir que vamos a encontrar diferencias entre las ordenadas espectrales que presenta esta página con respecto a lo que nos reporta el PRODISIS. Es correcto, y la mayor diferencia no es en sí mismo que se suban las demandas o se reduzcan las demandas, sino más bien pues este nuevo conocimiento nos llevó a tener pues nuevas leyes de atenuación, nos llevó a tener más información, más registros, de manera que podemos tener un poco más de precisión cómo serían las demandas para un cierto periodo de retorno en un cierto sitio. Y cuando entonces comparemos los periodos de retorno entre el PRODISIS y el código modelo, pues como el inicio, como la raíz es diferente, los periodos de retorno son diferentes. De hecho, ni siquiera es comparable. O sea, el código modelo quizá tenga un periodo de retorno para una cierta ciudad, que estoy hablándoles en voz alta, ¿no? De 232 años, y el PRODISIS, con lo que se sabía hace 11 años, a lo mejor tiene un periodo de retorno de 324, y por eso es un poco más grande, pero en realidad es que no es comparable. Claro. Oye, Edgar, ¿qué pasa si yo como diseñador quiero de una vez que revisé el documento del código modelo y me parece adecuado, quisiera yo implementar su utilización? ¿Sería correcto o habría que esperar a una especie de oficialización del documento para poder utilizarlo en el diseño de la práctica diaria? Es muy buena observación, porque aunque yo les estoy sugiriendo que lo revisen, aquí hay un aspecto jurídico que nosotros como ingenieros no podríamos ignorar, ¿no? El código modelo y el manual de CFE no son reglamentos, no son oficiales. Si ustedes utilizan para el diseño el manual de CFE o el código modelo y el reglamento local, los lineamientos locales del municipio no dicen explícitamente que se pueden utilizar, así diseñan y algo pasa en la obra, ahí va a ir implicaciones jurídicas que hay que atender, ¿no? Y decir, bueno, miren, yo utilicé el código modelo porque pues la manera más sobria, y hay abogados de por medio para atender eso. Solamente va a volverse legal cuando el municipio lo publique, que diga ahí textualmente esto se va a hacer con el código modelo. Hay mucho empuje de Protección Civil Nacional, hay mucho empuje del Senapred. Yo veo que a mediano plazo quizá varios municipios van a adoptar el código modelo, pero por lo pronto estamos en una etapa de consulta pública donde primero pongámonos de acuerdo y después vamos a ver esto cristalizado. Quiere decir que en el escenario de la legislación nacional, a menos de que un municipio lo adopte como código reglamentario, sí, no se debería de utilizar todavía. Puede ser una referencia, más hay que estar atentos a que si el municipio en el cual está la obra no lo adopta como norma, no debería de ser la base todavía, ¿no? Pero pues algo así pasa con CFE, ¿no? Sí, que muchas veces lo usamos porque no tenemos otra cosa, ¿no? Exactamente. Sobre todo en ubicaciones geográficas remotas, en donde no hay otra referencia, y pues usamos la CFE. Claro. O municipios donde no hay ningún reglamento. El reglamento no menciona ninguna demanda de aceleración, ningún espectro, pues ni modo de no diseñar. Entonces, bueno, ¿qué usaba hace 11 años? Pues el manual de CFE. Y hoy en día, ¿yo qué les diría? Pues miren, el mejor conocimiento sobre el manual de CFE es el código modelo. Así que si hay que usar una referencia, utiliza el código modelo, pero siempre con sobriedad, ¿no? Me refiero a que otra vez hay que ser muy atentos que dice la autoridad, e incluso ir primero con la autoridad y le dice, oye, a falta de reglamento voy a utilizar el código modelo, ¿estamos de acuerdo? Sí, fírmale, y ahora sí, ¿no? Quiere decir que el camino, después de que se oficialice el documento a partir de la consulta pública, sería tocar puertas con municipios, presentarlo como una alternativa o con los estados del país. ¿Cuál crees que sea el siguiente paso? Miren, yo creo que si verdaderamente nos ponemos de acuerdo y revisamos el código modelo, en lugar de que la autoridad se sensibilice que tiene que tener un reglamento, creo que lo que va a pasar, y yo lo que estoy viendo, es que los expertos, el colegio de ingenieros civiles, las asociaciones, las sociedades en cada uno de los municipios, son los que van a ir y van a decir, queremos un reglamento y queremos que el código modelo sea. Yo pienso que la iniciativa va a provenir de los colegios de ingenieros civiles, de colegios de arquitectos, de DROs, de corresponsables, a ir a la autoridad para que se formalice. Y creo también que cada municipio va a seguir un camino diferente. Yo he tenido oportunidad de platicar con estos colegios y algunos dicen, lo que vamos a hacer es ir a no sé dónde y ahí lo vamos a oficializar. Lo que vamos a hacer es invitar al
el presidente municipal y así lo vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es nosotros hacer el reglamento llamando al código modelo y se lo vamos a proponer. Entonces entiendo que cada municipio va a seguir un camino diferente de manera individual. Pero nuevamente les hago ver que afortunadamente gente del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, de Protección Civil Nacional, pues están involucrados y pues es mucha la confianza que tenemos que a mediano plazo se empiece a adoptar el código modelo como reglamento de manera oficial. Padrísimo. Quiero platicarte de un caso particular en el estado de Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara. La principal fuente sismogénica que afecta a la ciudad de Guadalajara pues es la subducción de la costa del Pacífico. Pero se han encontrado, e históricamente hay evidencia de que puede presentarse pequeños sismos en poblaciones cercanas a la ciudad, en Ixtipac, en la Barranca, allá por San Cristóbal. Históricamente ha habido eventos que quizás no son de una magnitud muy importante, pero por la cercanía pudiera haber afectaciones. Este tipo de realidades se habrá tomado ya en cuenta en el código modelo o se pueden todavía involucrar ese tipo de realidades en el documento final, por ejemplo. Se pueden involucrar definitivamente. Esas fuentes locales, sí, que son muy particulares de cada ciudad, ¿no? Y además de cada zona, sí se deberían de tomar en cuenta. No da lo mismo que tiemble a 150 kilómetros a que tiemble debajo de la ciudad. Un ejemplo de esto es Japón. Sí, en Japón no tiembla lejos, sino tiembla debajo de las ciudades, y esa es la razón por la cual un sismo de 4, de 5 representa, ¿no?, un examen para esos lugares. Entonces, de pronto, menospreciar que debajo de una comunidad mexicana haya un sismo de magnitud 4 no debería de ser despreciado. Sin embargo, como les decía hace un momento, se tomó esto con mucha seriedad. Con estos nuevos estudios se desarrolló toda una metodología para determinar estos nuevos espectros. Hubo muchos expertos, los mejores expertos que tenemos en el país para determinar las demandas de aceleraciones, y yo tendría la confianza que, a menos de que nos hagan favor de demostrarnos que hay algo que no está bien considerado, esos casos particulares quedarían cubiertos. Ya están cubiertos. Lo que implica que ahí se tiene que hacer un diseño sísmico, ¿no? Hay muchos lugares, en muchos estados donde no, es que aquí no tiembla, solamente hay de vez en cuando unos sismos de magnitud 4 y pues con ese, ¿no? Con ese eso es son superficiales, están cercanos, se puede causar problemas, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, Edgar, finalmente, ¿qué pasa con el aspecto de la instrumentación? Los códigos de diseño sismo resistente se alimentan con acelerogramas. La Ciudad de México es una ciudad que está instrumentada, digamos, de una manera adecuada, pero en la mayoría del resto del país, en las zonas de mayor actividad sísmica, no hay esa misma densidad de instrumentos. ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería el paso siguiente en la consecución de que pudiéramos contar con una zona sísmica mejor instrumentada? ¿Dónde sería, de acuerdo con tu experiencia, dónde está la clave para que pudiéramos contar con más instrumentación sísmica en el país? Mira, para poder establecer la demanda de aceleración, pues hay que medirla, ¿no? Y el punto es que no tenemos suficientes aparatos, no existen suficientes aparatos. No quisiéramos, a lo mejor en Colima, entender cómo se va moviendo la demanda de aceleración a lo largo de la ciudad, pues necesitaríamos tener aparatos para poder medir cómo está en Colima. Es un reto, no está, pero otra vez algo tendríamos que hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde lo tenemos claro? En Ciudad de México es uno de los casos, o sea, no hay suficiente instrumentación, pero hay una mejor referencia. Entonces, en Ciudad de México sabemos más o menos cómo es. ¿Dónde más? En Acapulco tiembla debajo de Acapulco, tiembla a 50 metros y no se cae la ciudad. Entonces quiere decir que sí hay algunas cornisas que se caen, algunos muros que se agrietan, pero en general sí funciona bien porque las demandas de aceleración para Acapulco concuerdan con los sismos que han habido, de manera que aunque no tenemos toda la red para Acapulco, podríamos decir que esa ciudad también más o menos nos sale bien. ¿Dónde más? En Monterrey. Entonces en Monterrey sí llegan a haber algunos sismos, pero tampoco se destruye la ciudad. Entonces podríamos establecer estas 3 ciudades anclas o 3 ciudades de referencia para después de que generaron una demanda de aceleración para todo el país, la demanda de aceleración tendría que coincidir con lo que conocemos para Acapulco, para Ciudad de México y para Monterrey. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, aunque no tenemos mediciones para Lázaro Cárdenas en Michoacán,
si más o menos esta demanda de aceleración tiene una cierta congruencia con Acapulco, con Ciudad de México, Monterrey, pues quiere decir que ahí no podría estar tan mal. Definitivamente nos faltan mediciones, hay mucho que hacer. Este es un primer paso, esperemos que el código modelo se siga perfeccionando, pero mientras no tengamos eso, pues no podríamos ser indolentes y decir, bueno, como no lo tenemos, no hay nada que proponer. Bueno, tomemos esto como referencia y establezcamos la demanda de aceleración con ese criterio. Excelente. Pero definitivamente se necesita, ¿no? Sí, hay que trabajar en conseguir más instrumentos, ¿no? Exactamente. Edgar, ¿algún último mensaje para estudiantes? Este video lo ven estudiantes de ingeniería civil, de arquitectura. ¿Qué les podemos decir a ellos? Pues que se sigan preparando. Ya vieron que hay muchas preguntas que se necesitan responder y le tocará a las siguientes generaciones actualizar el código modelo, mantenerlo, revisarlo desde la práctica, revisarlo desde la academia, revisarlo desde los profesores, arquitectos, de manera que este llamado para que revisen, bajen y apliquen el código modelo lleva en sí mismo también el llamado para que ustedes mismos contribuyan para tener comunidades que estén más protegidas contra las demandas sísmicas. Les decía hace un ratito, no hay cómo controlar la demanda, de que va a temblar, va a seguir temblando. Entonces no podemos controlar la demanda, lo que necesitamos son comunidades que estén mejor preparadas para soportar esa demanda sísmica. Y bueno, pues muy agradecido nuevamente por la invitación, ha sido un honor para mí. A ti, al contrario, Edgar, gracias por el tiempo y bueno, seguimos en comunicación. Muy amable, Edgar. Muy amable, gracias. Nos vemos en el siguiente. Gracias.